Bienvenidos, bienvenidas. Los que se vayan incorporando, bueno, irán incorporándose al webinar y el contenido. Y los que no han podido estar en este momento, quedará grabada la sesión para que la podáis ver en otro momento. Bueno, yo soy Cristina Dolado, ya me conocéis de muchos de vosotros del programa. Soy coordinadora del programa junto a Beatriz Garriga. Y hoy estamos aquí en este webinar pues gracias a Fundación ICO, que estamos haciendo en colaboración en esta semana de la educación financiera y dándole valor al emprendimiento y a la importancia que tiene toda la educación financiera dentro de todo el proceso. Tenemos a David Santander como nuestro ponente experto en educación financiera. A Carlota Felipe de Francisco y a Eva Costa, que son las alumnas ganadoras del programa FP del curso pasado. No me voy a detener mucho a explicar qué es FP porque creo que todos los asistentes pues conocerán lo que es el programa. Simplemente mencionar, es un programa cofinanciado por Fondo Social Europeo, es un programa de Fundación Create y Cámara de Comercio de España, y lo que hacemos es fomentar el emprendimiento en grado medio y grado superior a nivel nacional. Sin más, yo no me quiero enrollar y simplemente voy a dejar paso a los ponentes para que nos cuenten este viaje de emprendimiento que hicieron el curso pasado y la importancia que ha tenido la educación financiera en este proceso y cómo lo han vivido, ¿no? Para que llevéis esa referencia. Y sin más os dejo con ellos. Pues muchas gracias, Cristina. Gracias Fundación ICO, gracias FP por darnos esta oportunidad y participar en este webinar del viaje del emprendimiento. Un viaje que, sin lugar a dudas, es apasionante, es un viaje también muy difícil, muy complicado y veremos a lo largo de este webinar pues algunas herramientas fundamentadas en las finanzas para garantizar una mejor sostenibilidad de nuestros proyectos, es decir, una mayor durabilidad en el tiempo de los mismos y evitar, bueno, pues que se salgan del camino o que se averíen antes de tiempo o que nos quedemos sin gasolina durante este viaje de emprendimiento. Vale, vamos a empezar contextualizando un poquito el sector, el ecosistema del emprendimiento, donde nos encontramos, ¿no? Bueno, como sabéis, en los últimos años se ha impulsado muchísimo el emprendimiento gracias a las nuevas tecnologías y también a diferentes cambios sociales que se han estado produciendo en el entorno. Es importante resaltar que la dificultad de emprender bueno, pues queda patente con el ratio, digamos, de startups o de iniciativas que no logran sus objetivos, que no logran su fin, ¿vale? Este ratio es muy elevado, es de un 89%, es decir, que solamente un 11% de aquellas ideas que se inician, de aquellas startups que emprenden su marcha, llegan al final del trayecto, ¿vale? ¿Y cómo pueden llegar al final del trayecto? Bueno, pues como vemos, un 5% escalan, es decir, consiguen mayor alcance a nivel de sus operaciones y un 6%, bueno, pues son vendidas a terceras partes y, bueno, pues los fundadores o bien permanecen con algunas nuevas condiciones en la nueva iniciativa o bien salen y, bueno, y normalmente vuelven a emprender, ¿vale? Porque el emprendedor al final creo que por lo menos por la experiencia que yo tengo, una persona emprendedora lo es toda la vida, es decir, uno no cuelga el hábito y lo deja, ¿vale? Eso por un lado, pero luego por otro lado, en el gráfico de la derecha es interesante ver el número de unicornios. Unicornios son startups que al final son valoradas por más de 1.000 millones de dólares, ¿vale? El volumen de unicornios desde el 2017
hasta el 2021, a fecha de hoy, bueno, pues como veis, casi se ha triplicado. Es decir, esto significa que hay mucho interés en el ecosistema emprendedor, que hay mucha financiación, mucho dinero, que hay muchas oportunidades para los emprendedores a poder adquirir capital, el capital necesario que permita financiar sus iniciativas. Y por eso hablamos que esas compañías, esas startups que logran realmente finalizar su trayecto, pues entre otras herramientas, entre otras estrategias, aplican finanzas sostenibles. Las finanzas, como rama de la economía, al final consiste en cómo obtengo y cómo gestiono el dinero para llevar adelante mi proyecto, según unas proyecciones, según unas planificaciones, según unos objetivos, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener presente en todo momento herramientas financieras que nos permitan tener la seguridad de que vamos por el camino correcto y que no nos vamos a quedar sin fondos, que no nos vamos a quedar comprometidos económicamente y que no nos vamos a quedar pues, fuera de camino, averiados o simplemente pues, sufriendo un accidente, ¿vale? Por lo tanto, importante el mensaje de las finanzas sostenibles, herramientas financieras para aumentar la durabilidad de nuestro proyecto, para al menos garantizar un mayor recorrido de este. Vale, vamos a iniciar este camino por diferentes fases, diferentes etapas, que además son etapas que desde el programa de FP, bueno, pues se abordan con mayor detalle, pero que son muy importantes, ¿vale? Son las principales etapas, son además etapas que de alguna manera se permanecen en todo nuestro viaje, es decir, no son hitos que consigo y que dejo atrás. Es decir, vuelvo a iterar, y lo veremos más adelante, en base también al feedback, a la respuesta que obtengo de mi mercado, de mis usuarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a estar repitiendo estas actividades a lo largo de todo el viaje. Entonces, tengo que tener en cuenta que el viaje se está desarrollando en un entorno general, en un contexto global y en el sector donde yo decida finalmente llevar a cabo mi proyecto, ese será un entorno específico. Bueno, pues si está centrado en el sector de la hostelería, pues tengo que estudiar muy a fondo ese entorno específico donde voy a desarrollar mi proyecto, pero sin olvidarme nunca del entorno general, ¿vale? Porque este entorno general además tiene unas cualidades que son muy relevantes, y es que es un entorno muy complejo, cada vez más volátil y cada vez más incierto. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas a nuestra disposición que mitiguen cualquier amenaza que podamos sufrir por el camino, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Pues estudiamos tanto el entorno general como el entorno específico y generamos un DAFO, que al final es un cuadrante donde detecto por la parte del entorno general las amenazas y las oportunidades que me ofrece ese entorno, ¿vale? Y por otra parte, las fortalezas y las debilidades que mi proyecto puede tener en ese entorno específico. Y esto me servirá para posicionar mi idea, mi iniciativa, dentro de este contexto y poder establecer una estrategia que me permita llegar a unos objetivos estratégicos que tendré que trabajar también durante el camino. Vale, el primero de ellos nos centramos en la observación. Esa es la primera etapa de todas. Además, es el motor de la innovación, de cualquier innovación, siempre va a ser la observación, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, voy a preguntar a Eva y a Cristina, que son las fundadoras del proyecto Que Como. Voy a hacerle una serie de preguntas en cada una de... Carlota, perdóname. Perdona, es verdad. Nada. Y voy a preguntarles en cada una de las etapas, ¿vale? ¿Cuál es pues una serie de preguntas para que también vayamos mezclando, bueno, pues la experiencia real de dos emprendedoras que están lanzando un proyecto. Vale, en este sentido, en la etapa de observación, ¿cuál es la necesidad insatisfecha que percibisteis? Bueno, a ver. Bueno, empieza tú, Carlota, como quieras, no hay problema.
Bueno, a ver, lo primero que observamos, tenemos que tener en cuenta además que nuestro proyecto lo comenzamos justo en la pandemia, ¿vale? El año pasado. Entonces, lo que más observamos fue esa falta de ayuda al pequeño comercio, porque cuando bajábamos a la calle veíamos que muchísimas tiendas y pues eso, muchísimos comercios habían cerrado durante ese periodo. Entonces creíamos que era una forma, que queríamos hacer algo que los ayudase. Sí, bueno, lo que comentaba Carlota un poco es, realmente la idea del proyecto nació un poco de una conversación que no tenía mucho que ver. Empezamos a desarrollar un poco la idea en relación a unas recetas y empezamos, pues eso, lo que comentabas un poco, ¿no? A observar y a investigar sobre esa relación, y realmente lo que vimos es que había una falta a lo mejor de una necesidad que había ahí, que era conectar el comercio local con los clientes de una forma en el que a lo mejor supermercados o multinacionales ya estaban conectados, pero ese pequeño comercio local no lo estaba. Entonces, un poco por lo que decía Carlota, y encima esa falta extra que hacía por la situación en la que estábamos viviendo actualmente, fue como decir, vale, o sea, hemos encontrado algo que sabemos que va a seguir hacia adelante porque hay algo que falta ahí. Entonces fue un poco lo que comentabas, el ir observando y investigando acerca de algo que surgió en una conversación, lo que nos dio lugar a la idea de la que desarrollamos todo el proyecto. Fenomenal. Pues efectivamente, la observación es vital y es un ejercicio además continuo, y lo que nos permite es justamente detectar esas oportunidades que nos brinda el entorno, tanto global como específico que hemos comentado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo han detallado muy bien tanto Carlota como Eva, lo han detallado fenomenalmente, y como finanza sostenible, bueno, pues apuntar al coste de oportunidad, aunque es un término un poquito más económico, pero siempre al observar o dirigir nuestra atención hacia determinadas pautas o hacia determinadas oportunidades, estamos dejando de lado la posibilidad de observar otras. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay un coste de oportunidad que también tenemos que tener presente en estas primeras etapas iniciales del trayecto de emprendimiento. Fenomenal. Pasamos a la siguiente etapa. Una vez que se generan esas observaciones, bueno, llega un momento donde uno se inspira, es decir, uno ve realmente la oportunidad y lo ve claro, además lo ve claro, y suele ser como un flechazo, ¿no? Un enamoramiento de esa observación que has creado y que de repente quieres poner en marcha, ¿no? Entonces, ¿qué os inspiró a vosotras a desarrollar vuestra idea? ¿Cuál fue ese motor, ese enamoramiento, ese flechazo que os inspiró? Bueno, pues eso, o sea, al final fue eso, bajar a la calle y ver tantísimos comercios cerrados y que nadie les echaba un cable, y que nadie llevaba sus productos a la casa de los clientes o de los clientes potenciales que podrían estar pidiendo comida y los comercios ganando dinero. Claro. Sí, fue un poco motivado también. Evidentemente, nosotros desarrollamos el proyecto el año pasado con todas las restricciones que habían a nivel nacional de lo del tema del coronavirus, ¿no? Entonces, el hecho que comenta Carlota de bajar a tu barrio de toda la vida y ver que los comercios que llevan 50 años en el mismo sitio estaban cerrando, era como, o sea, nos pusimos en su piel, y luego también el hecho de decir, o sea, se están desaprovechando oportunidades de decir, la gente está más que nunca en casa, entonces el por qué no aprovechar ese comercio local para que sea ese comercio el que abastezca todo lo que hacemos en casa. Entonces fue un poco esa inspiración de día a día la que al final fomentó, ¿no? el desarrollo al completo de la idea. Totalmente, muy bien. Pues, y como estamos viendo, esta inspiración se produce en un contexto, en el entorno general, donde se produce una pandemia global, ¿vale? Es decir, algo totalmente inesperado que, bueno, pues ha afectado a miles de compañías que tienen sus planes de contingencia, además, bien elaborados y estructurados, pero
es algo que no imaginábamos nadie que pudiera suceder. Vamos, parecía algo de ciencia ficción, ¿no? El confinamiento, el estar meses encerrados, pues ahí el equipo emprendedor, tanto de Carlota como Eva, pues están observando y detectan una oportunidad. Efectivamente, ven las consecuencias además de esos efectos que está provocando la pandemia en el comercio local, en el comercio, digamos, con menos recursos también. Entonces, ellas se inspiran, se enamoran a la hora de, oye, vamos a ayudar a este comercio, vamos a su supervivencia, no pueden morir después de todo este tiempo que han estado en el barrio, en la vecindad, no podemos dejarles marchar así, es decir, tenemos que prestarles una ayuda y además vamos a prestar un servicio también a esas personas que están confinadas en su casa y que al final, bueno, pues todos estábamos deseando al menos hacer algo nuevo o por lo menos que llegara algo nuevo de fuera para poder también disfrutar. Por lo tanto, detectáis claramente una oportunidad, os inspiráis para desarrollarla. Fenomenal. Y además, como dentro también, al igual que en la observación, pues aquí en la fase de inspiración, pues el coste de oportunidad, ¿no? Estás enamorándote de una idea en concreto que es por la que vas a apostar y estás dejando de lado otras posibles oportunidades que pueden ser mejores o peores. Si me permites hacer un apunte en relación a eso, sí que es verdad que evidentemente y afortunadamente para todos las cosas han ido un poco a mejor, pero teniendo en cuenta también eso, nosotras tuvimos en cuenta el hecho de que había hábitos que con el tema de la pandemia habían llegado un poco para quedarse, ¿no? Evidentemente antes pasábamos mucho más tiempo en casa por todo el tema de restricciones, pero aún así a día de hoy y de cara creo que un poco a futuro, esos hábitos de volver a pasar más tiempo en casa creo que han llegado un poco para quedarse. Entonces sí que es verdad que el año pasado el proyecto estaba enfocado a todo eso, pero tiene sobrevivencia por todo el tema de estos hábitos ahora, un poco de más estar en casa, de pasar más tiempo en casa con familia o amigos cercanos. Por supuesto, esto conlleva cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos, etcétera, etcétera. Es decir, que esto tiene, por supuesto, secuelas y, como bien dices, algunas de esas secuelas, por supuesto, pues van a permanecer, ¿vale?, en nuestros hábitos diarios y en la sociedad, por supuesto que sí. Entramos en la siguiente etapa, ¿no? En la siguiente parada, y es el hacer uso de la herramienta de la elaboración de un modelo de negocio. Es un trabajo, bueno, pues ya de campo, donde hay que investigar a fondo, donde hay que hacer números, donde hay que obtener información de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Es un trabajo también complejo, pero es muy importante hacerlo porque nos va a permitir validar, aunque sea en papel, validar nuestra idea y apostar por ella y buscar los recursos necesarios para desarrollarlo. Entonces, vosotras, ¿cómo hicisteis el análisis de viabilidad de vuestro proyecto? Pues creo que este punto es muy importante, tanto por parte del programa de FP en las primeras unidades, lógicamente cuando nace la idea sí que te dan unas actividades y un material para desarrollar al principio tu idea y realmente ver si es viable o no. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, al contrario, al final del proyecto llevamos a cabo una plantilla de Excel, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, en la que realmente ves la viabilidad, ¿no?, del proyecto. Creo que es de las actividades más importantes que se realizan durante el proyecto. Para nosotras fue una de las más duras. También nos tuvieron que sufrir nuestros tutores, que no sé si andarán por aquí, pero hacer mención especial a Ricardo Zaplana, porque creo que es el que más nos sufrió a la hora de realizar el Excel. Y creo que es de las cosas más importantes y realmente de las que le estamos muy agradecida porque es la que realmente nos dio la veracidad de decir que el proyecto es viable. Aunque en un principio, cuando vimos los números del primero y el segundo año, que creo que eran negativos
a grandes cantidades dijimos, es imposible, o sea, es imposible. Y hablándolo con él nos explicó, nos dijo, oye, es totalmente normal que una empresa en los tres primeros años tenga números negativos, así que no os asustéis. Entonces, pues un poco también te enfrentas a la realidad del día a día, ¿no? Que no todos los números son bonitos, por así decirlo. Efectivamente. Carlota, ¿algo que apuntar? No, la verdad es que Eva lo ha resumido bastante bien. O sea, sin problema. Sí, es importante, ¿no? Es un trabajo importante porque realmente te hace tomar conciencia, ¿no? Y bajar ya, una vez que estás en el plano, digamos, idealista, ¿vale? De las observaciones y de la inspiración, bueno, no, ahora ya, una vez que tomo la decisión, voy a bajar a la tierra, voy a pisar pues firmemente y voy a ponerme a elaborar ese modelo de negocio. Y como dices, pues puede sorprender que efectivamente los primeros ejercicios en la cuenta de pérdidas y ganancias salgan en negativo, pero bien apuntado por el tutor, porque es lo más normal. Una empresa de recién nacida, pues es prácticamente, vamos, muy difícil, un porcentaje muy pequeño, vamos, son excepciones, ¿no? Lo normal es, oye, entrar con esos importes negativos, pero bueno, para eso hay que hacer ese ejercicio y también buscar la financiación correspondiente que te permita garantizar el poder abordar los próximos meses, ¿no? O sea que totalmente alineado. Genial. Siguiendo con el modelo de negocio, al final uno de los objetivos fundamentales también y prácticamente en lo que se va a resumir el modelo de negocio es en una propuesta de valor. ¿En qué vais a aportar a vuestros clientes, a vuestros usuarios, que os hace únicas o que hace único a vuestro proyecto? ¿Vale? ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? Bueno, a ver, ya, aunque uno de nuestros pilares fundamentales desde el momento de la inspiración era ayudar al pequeño comercio, realmente cuando fuimos desarrollando el proyecto nos dimos cuenta que el resto los dos pilares fundamentales siguientes eran la sostenibilidad a la hora de comprar y es concienciar acorde con el desperdicio de alimentos. Es decir, cuando compramos, hay veces que compramos de más, que sobra comida, se tira, restaurantes, tal, hay kilos y kilos de comida que al final se desperdicia y queríamos concienciar a la gente en que se puede hacer una compra sostenible y sin desperdiciar esos alimentos. Así que yo creo que eso sería nuestra propuesta de valor. Muy bien. La propuesta de valor, además, una vez elaborada, pues hay que también contrastarla, como veremos en una siguiente etapa. Pero aquí apuntar también algunas herramientas, ¿vale?, financieras que nos van a ayudar a que nuestro proyecto sea sostenible en el tiempo. Bueno, pues hacer un análisis de la estructura de costes, ¿vale? Es muy, muy importante llegar incluso al máximo detalle para tener controlado cuál va a ser el margen de beneficio que voy a tener. Es decir, eso me va a permitir también realizar determinadas proyecciones o determinadas economías de escala a largo plazo, ¿no? Y buscar palancas para generar ingresos y beneficios, por supuesto. Por lo tanto, ahí es bajar a desglosar todos los costes al mínimo detalle. Además, la cuenta de pérdidas y ganancias, como comentabais, al final es, bueno, pues en esas proyecciones que normalmente se realizan a 3 o 5 años, bueno, pues estáis viendo, os puede asustar al principio, efectivamente, el que el primer año y el segundo año estéis todavía en negativo, pero normalmente es así y además hay que hacerlo. Normalmente los planes de negocio o las proyecciones se hacen en un contexto, digamos, optimista, en uno pesimista, digamos, y en otro medio, ¿no? Pero siempre tratando de ser muy realistas. No hay que... está claro que el papel lo soporta todo, y cualquier número que vayamos a poner ahí pues, es soportado por el papel, pero hay que hacerlo, este ejercicio hay que hacerlo de la manera más realista posible. Es muy, muy importante, porque nos va a dar esa hoja de ruta y las necesidades financieras que vamos a tener en el futuro. El balance de situación también es otra herramienta muy importante que es la fotografía de dónde nos encontramos a día de hoy, ¿vale? En esas valoraciones de ingresos y gastos. Por lo tanto, es algo importante que hay que trabajar para garantizar
la sostenibilidad en el tiempo de nuestra iniciativa. Muy bien, pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Una vez que trabajamos el modelo de negocio, bueno, normalmente ya tenemos una idea y ya en el modelo de negocio quizás pues ya he podido rescatar a alguien que me vaya a ayudar, que me vaya a apoyar, que también esté enamorado de la iniciativa, etcétera. Es muy importante contar con un equipo. Una persona sola, bueno, pues hay obviamente casos de emprendedores que tienen muchísima energía y que son capaces bueno, pues son hombres orquesta que son capaces de tocar todos los instrumentos y además fenomenal, pero lo normal es rodearte de personas que te complementen, ¿vale? Para generar un equipo, bueno, pues lo más productivo posible. Y además, en el caso del emprendedor, pues tiene que también tener determinadas cualidades, ¿no? O sea, no todo el mundo puede ser emprendedor en el largo plazo. Es decir, se requieren habilidades, se requieren cualidades, se requieren aptitudes y todo eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora también de conformar un equipo. En vuestro caso, ¿qué cualidades consideráis que ha de tener un emprendedor? Bueno, yo creo que lo vamos a enfocar un poco hacia personal, tanto por mi parte creo que como lo de Carlota, porque son dos ejemplos que dentro del mismo equipo son muy diferentes porque por su parte ella tiene su negocio ya hecho realidad. Y yo también, aunque no tenga mi negocio a día de hoy, porque sí que me gustaría tenerlo en un futuro, me considero una persona emprendedora en el sentido de actitud, ¿no? Siempre me gusta tener iniciativa o siempre tengo iniciativa a la hora de embarcarme en nuevos proyectos. Me considero una persona muy activa, muy proactiva a la hora pues eso, de estar en nuevos proyectos o si hay que desarrollar un proyecto a la hora de tener ideas. Entonces, también el hecho de encontrar a una persona, que es lo que tú has comentado, complementaria a ti, creo que es súper importante y en eso me siento súper a gusto. Yo creo que por eso el proyecto salió, aunque evidentemente tuvimos dificultades, pero creo que salió bastante bien porque nos complementábamos muy bien, porque cada una tenía como su sitio o su saber estar y hasta nos complementábamos para que cuando una tenía el día malo, la otra tenía el día bueno y al revés, ¿no? Entonces, el hecho de tener esa actitud o de tener esas cualidades creo que son súper imprescindibles a la hora de emprender. Totalmente. Sí, o sea, realmente es lo que comenta Eva, la actitud, esas ganas de trabajar un poco en equipo, aunque muchas veces muchos emprendedores, lo que tú dices, se dedican ellos solos a hacer todo, pero todo el mundo necesitamos en algún momento esa necesidad de tener un trabajo en equipo, esa ayuda, aunque sean simplemente unos ánimos de tu familia. Y también creo que para ser emprendedor tienes que saber planificarte súper bien y organizarte. O sea, porque aunque te sepas complementar con una persona, al final os tenéis que planificar para llevar el trabajo adelante. Entonces yo creo que más o menos. Muy bien, muy bien. Y también yo creo que las personas emprendedoras también ponen mucho, digamos, mucho en juego. Es decir, ponen mucho tiempo por desarrollar una idea, ¿no? Por también el hacerla realidad. Eso supone un esfuerzo enorme y un trabajo grande, constante. Es decir, yo creo que también esas personas, los emprendedores, pues además de tener una aversión al riesgo menor que otras personas, oye, que prefieren, mira, yo no me voy a arriesgar a emprender, o sea, yo quiero buscar algo seguro, o sea, no, esto es muy incierto para mí y es muy complejo, entonces un emprendedor al final tiene que tener, digamos, poca aversión al riesgo y luego tiene que ser una persona que desde mi punto de vista también sea, digamos, resistente al fallo. No me gusta utilizar la palabra fracaso, ¿no? Pero o sea, yo creo que sería más aprender de los errores. O sea, claro, o sea, tienes que aprender más de los errores,
pero tienes que ser resistente a ello. Es decir, es un poco lo que ahora está muy de moda, ¿no? El utilizar ese término de resiliencia, ¿no? Las empresas resilientes o la resiliencia corporativa, ¿no? Un término que se adopta o que se hereda de la materia de resistencia y elasticidad de materiales. Y que al final supone, bueno, pues, oye, tenemos que ser suficientemente resistentes, pero también flexibles al mismo tiempo, ¿vale? Y no nos podemos quebrar, no nos podemos romper. Si hay una sobrecarga, que puede haber en el viaje del emprendimiento, hay sobrecargas continuas, si hay una sobrecarga no me puedo romper, es decir, tengo que adaptarme, ¿vale? Tengo que ser flexible para poder continuar. Y como has apuntado, Carlota, fenomenal, creo que es muy, 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 muy importante el encontrar también esa compañía, ¿no? Esa persona que esté a tu lado y con la cual puedas reírte, puedas llorar, puedas compartir, o sea, el estar solo emprendiendo es, al final, además de la dificultad que tiene, pues acabas teniendo unos monólogos internos que no son saludables desde mi punto de vista. Entonces, el tener un compañero que es complementario, creo que al final es un activo enorme, de un valor añadido enorme. Yo creo que también otro punto que no hemos nombrado es el tema de la motivación. Creo que es súper, mega, hiper importante, por lo que comentabas tú un poco de la resiliencia, ¿no? Porque bueno, nuestro proyecto que aún, o sea, han sido 9 meses, un emprendimiento, o sea, son años, al final es como decíamos, o sea, para nosotros este proyecto era como nuestro hijo, o sea, nos acompañaba allá donde íbamos porque han sido 9 meses de trabajar en algo y en lo mismo. O sea, tenías que estar motivado o sacar la motivación en los días que no la encontrabas de debajo de las piedras porque si no te comía. O sea, sí que es verdad que a día de hoy para nosotros, o sea, estamos súper orgullosas, súper contentas y súper felices de todo lo bueno que nos ha podido traer, pero había días que, o sea, se lo decía a Carlota o Carlota me lo decía a mí en plan de, es que no quiero continuar o no quiero seguir, estoy cansada ya o tenía simplemente un mal día. Entonces, esa motivación que puedas encontrar o tener o sacar o te la inventas porque si no es muy complicado seguir hacia adelante muchos días. Totalmente de acuerdo, Eva, y además está muy relacionada esa motivación con la inspiración que hemos visto anteriormente y que es una inspiración, como todas estas fases que estamos viendo, es algo continuo. Es decir, tenemos que retroalimentarnos. Esa inspiración, cuando además lo contrastamos con gente con la que interactuamos, pues de alguna manera esa inspiración sigue latiendo, tiene que seguir viva, porque en el momento que perdamos esa inspiración, vamos a perder la motivación y vamos a detenernos y a parar. Entonces, también como herramientas financieras que puedan garantizar la sostenibilidad de nuestro proyecto, bueno, pues mencionar también aquellas partidas económicas que tienen que ver pues, con los salarios del equipo, la gestoría laboral, si es que tengo que contratar a una gestoría pues, para que pueda gestionar los pagos a la seguridad social, la elaboración de nóminas, etcétera, y también algo muy, muy importante, que es la formación, porque el conocimiento, la adquisición de conocimiento permanentemente a lo largo de todo el viaje, a lo largo de toda nuestra vida, al final es uno de los activos más importantes que podemos lograr como personas también, ¿vale? Entonces, ese tema de la formación está muy bien porque a lo largo de todas las unidades, en lo del tema del programa FP, te motivan mucho y te incitan a todo el tema esto y evidentemente aprendes mucho, tanto pues un poco lo que hablábamos profesional de cómo desarrollar un proyecto y también un poco a nivel de equipo, a nivel personal y a relacionarte, ¿no? Entonces siempre, o sea, es muy completo. Bueno, se puede ver, nuestro proyecto salió de esa formación que fuimos recibiendo a lo largo de todo el proyecto. Es vital además para, como comentábamos, el entorno global cambia a tal velocidad y hay tantísima información que es muy difícil asimilarla, ya es prácticamente imposible. Por lo tanto, hemos de estar en formación continua para estar al menos lo más al día posible y diferenciarnos también de nuestra competencia, ¿vale? O sea, como ventaja competitiva,
apostemos por el conocimiento y apostemos por la formación. Vale, llegamos al siguiente estadio, ¿no? Y que es la financiación. Esto es algo, bueno, pues lo hemos ido hablando a lo largo de las diferentes etapas, pero es algo fundamental. Al final, si ponemos un poco el símil, ¿no? con el viaje, ¿no? El coche, al final, la gasolina de mi coche es la financiación. Como me quede sin gasolina, te has parado. Y olvídate. O puedes llamar a la grúa que te cargue tal, pero va a tardar tiempo, etcétera, etcétera. O no tienes el seguro y no te puede atender una grúa, nada. O sea, la financiación es fundamental para tener siempre el coche cargado de gasolina, de combustible que nos permita seguir recorriendo kilómetros, ¿vale? Y en ese sentido, ¿por qué consideráis importante los aspectos financieros? Bueno, pues a ver, es un poco lo que tú dices, ¿no? Si consideramos el coche la idea, si no sabemos cuánto nos cuesta la gasolina y no sabemos cuánto dinero tenemos, el coche no arranca, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque realmente tienes que saber si tu idea es rentable, si no es rentable, tienes que saber defenderla ante esos inversores o ante esa persona a la que a lo mejor le dices, oye, préstame dinero para poder tirar adelante. O si tienes realmente esos ahorros o ese capital para poderla llevar a cabo. Entonces, y bueno, y por supuesto a la hora de tomar decisiones, lo mismo en vez de comprarte un Renault, puedes comprar un Ferrari y tú no lo sabías. Ojalá. Ojalá, sí. ¿No? Entonces es eso, o sea, creo que es importante tanto a la hora de arrancar con tu idea para saber si puedes tirar adelante con ella, como a la hora de tomar decisiones a lo largo de todo el camino. Totalmente, estoy de acuerdo y además es un ejercicio que, insisto, en que es un ejercicio continuo. ¿Por qué? Porque puedo arrancar ahora mismo, bueno, pues puedo detectar que, oye, tengo una necesidad económica para arrancar el proyecto de tanto, bueno, pues puedo arrancar, pero luego si realmente las cosas empiezan a funcionar y se ve que hay una cierta respuesta y aceptación por parte del mercado, bueno, pues voy a necesitar crecer, voy a necesitar mayores recursos económicos, ¿vale? Para ello voy a tener que hacer una valoración de mi compañía, porque si voy a buscar financiación externa, tengo que valorarla y valorarlo, bueno, pues no es algo obvio tampoco, ¿vale? O sea, que tengo que ya aplicar también esa herramienta de valoración, tengo que también tener en cuenta los costes de financiación, ¿vale? La financiación al final va a suponer una serie de costes, tanto directos como indirectos, pues los tengo que también contemplar. El posible inversor va a querer ver vuestras proyecciones financieras y va a querer ver el umbral de rentabilidad, es decir, en cuánto tiempo, ¿vale?, los beneficios van a superar a las pérdidas, a los gastos, y tener un plan de inversiones también sensato, pensado, meditado, etcétera. Todo eso es importantísimo y es algo que no se ha de realizar en un momento determinado, sino que lo tenemos que tener permanentemente madurando, macerando, cocinándose, ¿vale? Es decir, es algo que vamos a necesitar de un momento a otro, porque la gasolina la vamos a necesitar, sí o sí. Si no, no andamos. Vale. Una vez que ya tenemos la financiación y podemos desarrollar un prototipo y testarlo en el mundo real, ¿vale? Con mis clientes, con mis proveedores, con mi equipo interno, con mis socios, etcétera. Este es el momento, digamos, de la realidad. Es el momento importante en el que además vamos a testar las premisas que hemos incorporado en nuestro plan de negocio, ¿vale? Vamos a comprobarlas, vamos a realmente a observar cómo si realmente estábamos en lo cierto o no, o estábamos en unos supuestos equivocados. Y del prototipo, al final, lo que se produce es un feedback, una respuesta de esa propuesta de valor que estoy aportando al mercado. Bueno, pues, ¿cómo van a responder mis clientes? ¿Cómo van a responder mis usuarios, mis proveedores? ¿Cómo gestionáis vosotras el feedback de vuestros clientes, de vuestros proveedores, de vuestros equipos? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, más que lo enfocaría, si me permites, más que a lo mejor tema de clientes y proveedores, para nosotras fue súper importante el feedback a lo largo del proyecto.
creo que como a día de hoy es lo que es por todo el feedback que recibimos. Para nosotros fue súper importante durante las entregas. A lo largo del programa FP hay diversas entregas en las que unos mentores te dan su opinión, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de que contamos con un mentor que no sé si andará por aquí, se llama Joan Suñé. Tuvimos la gran suerte de que nos dio un feedback bestial, brutal, o sea, nos llamó y nos dijo, me encanta vuestro proyecto, quiero daros mi opinión, quiero daros mi feedback para que os sirva. O sea, gracias a él, bueno, le estaremos siempre agradecidas porque nos ayudó un montón a seguir hacia adelante, pues un poco a lo mejor de pequeños detalles que tú piensas que no tienen importancia o no tienen que ver y viene una persona totalmente externa y te dice, oye, ¿y si lo haces así? Y a ti se te abre la mente y dices, ¿cómo no lo he visto antes? O ¿cómo no me he dado cuenta antes? Tanto por el tema de los mentores del programa como por parte de nuestro equipo directivo tuvimos mucha ayuda también. Y luego Carlota y yo o sea, íbamos buscando ese feedback, o sea, íbamos detrás de la gente, oye, por favor, ¿nos puedes dar feedback de este proyecto? Pues para nosotros era muy importante. Entonces, saber la opinión que tenía tanto la gente a nivel a lo mejor un poco más profesional como a nivel personal de decir, oye, pues si lo sacáis adelante, yo sería consumidora de tu aplicación o algo así. Entonces, creo que bajo mi punto de vista, el feedback es algo primordial y fundamental a la hora de proyectos, a la hora de negocios, a la hora de todo, porque realmente te hace ver cómo realmente, o sea, cómo de real es lo que tú estás creando, porque al fin y al cabo tú estás en una burbuja que estás desde dentro y no puedes, o sea, te haces una idea, pero no puedes ver lo que hay de realidad fuera. Entonces, para mí creo que es algo súper importante. Totalmente. Es el tema de tener una respuesta de cualquiera de los actores que interactúan con tu idea, con tu prototipo, con tu propuesta de valor, es interesante. Y, por supuesto, el mentor es una figura que también ahora está, digamos, en los últimos años se ha puesto, digamos, un poquito más de moda en el acompañamiento de los equipos fundadores de las startups que cuentan con mentores. Y es muy importante. El feedback desde diferentes perspectivas es lo que va a conseguir es enriqueceros vuestra visión, enriquecer el camino que vais a tener que adoptar, ¿vale? Los posibles ajustes, etcétera, y vais a poder tener mayor información además variada de calidad, por lo tanto, poder elegir con mejor criterio cualquier decisión que podáis tomar al respecto. ¿Algunas herramientas de finanzas sostenibles? Bueno, pues también trabajar el coste de adquisición de cliente, que es algo muy importante, ¿vale? Y que además normalmente cuando vais a buscar también inversión al final pues externa, es una pregunta, digamos, de libro, ¿no? El burn rate, que es la velocidad a la que consumimos el dinero, nuestro capital, ¿vale? Pues, oye, todos los meses me estoy gastando 6.000 euros y tengo solamente una capacidad de 60.000 euros, pues tengo mi vida es de 10 meses. Como no consiga más financiación, en 10 meses estoy fuera de juego. Y también, bueno, pues el trabajar las rondas de financiación o la solicitud de algún crédito o de alguna subvención. Entonces, son todas herramientas que también hay que trabajar para garantizar, insisto, la continuidad en el tiempo. Y hay que hacerlo con antelación. No vale, oye, hacerlo ya cuando es demasiado tarde porque es que no llegamos. O sea, nos quedamos sin oxígeno y no vamos a llegar. Entonces, es conveniente siempre adelantarse. Bueno, he querido poner esta imagen, ¿vale?, representativa, porque en el momento que sacamos normalmente un mínimo producto viable o un prototipo a la realidad, pues lo que recibimos es esto, ¿no? O sea, lo que decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la cara. Normalmente ese puñetazo nos viene por parte de nuestro cliente, ¿no?, a quien le queremos aportar valor. Bueno, pues la realidad muchas veces es enfrentarnos a esta situación. Y entonces
pues seguramente caeremos a la lona, pero como somos emprendedores y como somos resilientes y como estamos motivados, nos volvemos a levantar y volvemos a planificar. Y entonces volvemos otra vez a retomar el modelo de negocio, a ver si en el equipo me faltan algunas aptitudes, algunos roles que tengo que cubrir, etcétera, ¿vale? A buscar financiación para cubrirlos. O sea, es un ejercicio continuo, no se termina, ¿vale? Por eso, en este viaje se vuelven a repetir. Sigo observando, sigo inspirándome, sigo actualizando mi modelo de negocio, sigo actualizando mi equipo, sigo buscando financiación y sigo sacando el nuevo prototipo, la versión 2.0, 3.0, 4.0, ¿vale? Y esto hasta que finalmente se produzca una salida o realmente podamos salir a la luna a disfrutar de las vistas, ¿no? Entonces, ¿qué os lleváis del programa de emprendimiento de FP? Pues a ver, yo creo que por la parte profesional, todas las herramientas que nos ha brindado el programa, ¿no? Todos esos PDFs, esos webinars o esas masterclass y todo, por supuesto, las personas, los tutores que nos han ayudado, nos han enseñado también esa parte de crecer como persona, porque ya no es lo que aprendes como emprendedor o como posible emprendedor, sino esas pequeñas cositas, esos detalles que te hacen crecer como persona, ¿no? De forma personal. Y momentos inolvidables, vamos, a lo largo de tanto buenos como malos, ¿no? Aunque los malos son menos, pero sí, también muchísimos momentos. Qué bien. Sí, yo por mi parte un poco igual que Carlota, ¿no? Es un programa al final de casi 10 meses Sí. en el cual yo creo que es lo que dice, te ayuda a crecer de forma profesional por todos los conocimientos que te puede llegar a aportar, pero también de forma personal, porque suena muy filosófico lo que voy a decir, pero no eres la misma persona cuando empiezas un proyecto que cuando acabas. O sea, todos esas ocasiones por las que vas pasando y te vas conociendo a ti mismo en el sentido de cómo actuar delante de X objetivos o de X retos que personalmente para mí no había pasado, te hace también conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces es muy bonito el hecho de pues ver cómo creces profesionalmente por tema de conocimientos, por tema un poco de todo lo que vas adquiriendo, pero también de todo lo que creas o conoces personalmente y vas creciendo. Y evidentemente lo que ha dicho Carlota a nivel de conoces personas, evidentemente hacer mención especial a Beatriz y a Cristina por todo su esfuerzo y por todo lo que han llevado a cabo, que creo que sin ellas, la pregunta de qué os bueno, todo en general, pero realmente la pregunta de qué os lleváis del programa del emprendimiento de FP no sería posible, ¿no? Entonces, sobre todo a ellas dos, para nosotras también han sido un pilar fundamental en todo este camino. Qué bien, qué bien. Pues sí, por lo que decís, el programa FP es un compañero de viaje que además también os deja en el maletero un montón de herramientas, un montón de enseres y víveres para que podáis subsistir también, ¿no? en este viaje del emprendimiento y por supuesto todo esto, todo lo que trasladáis pues es bonito, además es motivador, tanto pues para vuestros compañeros, vosotras por supuesto, ¿no? Pero también para todo el equipo que conforma el programa y es lo que desea también cualquier mentor, cualquier profesor, etcétera, pues el oír estas palabras, pues yo creo que al final es ese objetivo de ayudar, ¿no? De sembrar algo en vuestro día a día que os permita y que os ayude a gestionar no solamente proyectos profesionales, sino también proyectos personales, porque al final estas herramientas son perfectamente aplicables a nuestra vida personal. Muy bien. Bueno, y para ir terminando, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender? Yo le diría, y siempre es algo que recomiendo por todos lados, que escoja un proyecto que realmente le apasione, que le encante, que sepa que va a tener que echarle la vida al proyecto, ¿no? Y que aunque haya momentos malos, que si realmente le gusta no le va a importar volver a levantarse y seguir para adelante. Muy bien, Carlota.
Sí, yo un poco por experiencia personal creo que le diría que va a tener, es lo que un poco ha comentado Carlota, que va a tener días malos, pero que va a tener un poco lo que comentaba de la motivación, ¿no? Que va a tener que sacar esa motivación de debajo de las piedras para seguir hacia adelante, que es un camino muy bonito en el que se aprende mucho, pero que sea consciente, porque muchas veces no lo somos, de que va a pasar por momentos que no son del todo agradables, pero que si coges esa motivación o tienes ese proyecto que realmente te gusta o te apasiona, no va a ser tan difícil superarlo. Muy bien, muy bien. Pues muy buenos consejos, muy bueno el compartir también esas experiencias y esas visiones. Por mi parte, yo no soy nada original y bueno, a mí me encanta esta frase de Sir Winston Churchill, que es: el éxito al final es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y esto yo creo que al final resume el alma también, desde mi punto de vista, el alma y el espíritu emprendedor. No va a haber nada que nos pare, nos vamos a retroalimentar además, vamos a crecer y vamos a seguir adelante para lograr los objetivos que nos propongamos. Pues muchísimas gracias, Carlota, Eva, un placer. A vosotros siempre. A vosotros. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Eva, Carlota. Bueno, yo me emociono. Formar parte de un programa así que aporta a las personas y que nos aporta a todos los que formamos parte de todo el proceso, pues es un orgullo y muchísimas gracias a todas. Bueno, aprovecho ya a agradecer a todos los profes que estáis hoy aquí, el curso pasado, a todos los alumnos. No voy a añadir más, simplemente os voy a dejar con las palabras de Lucinio, que creo que ya está conectado. Lucinio Muñoz es el director de Fundación ICO. Os dejo como cierre de este evento, de este webinar, con Lucinio. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos vosotros, David, Eva, Carlota. La verdad es que he tenido que conectarme un poquito más tarde, pero lo que he visto me ha encantado y sobre todo lo que me ha encantado hasta ahora es el programa. Creo que estamos celebrando este webinar también con ocasión del Día de la Educación Financiera, que como sabéis se celebró el pasado lunes, el día 4. Y nosotros desde la Fundación ICO, siendo una fundación de un banco público, una institución financiera, pues verdaderamente lo que queremos también es incidir en el papel de las finanzas, que es una parte relevante en cualquier proyecto de emprendimiento. Pero yo creo que, como muy bien ha dicho David, y yo creo que habéis visto muy bien, tanto Eva como Carlota, el emprendimiento, más que una línea de llegada, es un proceso que verdaderamente se va haciendo día a día. El emprendimiento es una actitud también que tiene que suponer una cierta tolerancia ante el fracaso, bien entendido de que el fracaso no es fracasar un día, sino verdaderamente el fracaso es no intentarlo. Ese es el resumen. Y lo que es cierto también es que para llevar adelante un proyecto, pues hay que tener una serie de herramientas. Y yo creo que el programa de FP en este caso concreto, aparte de la actitud, pues yo creo que también facilita estas herramientas. Y las finanzas en este caso concreto es un elemento esencial y en el Día de la Educación Financiera queremos enfatizarlo. Nada más. Muchísimas gracias también a los profesores y a los alumnos que estáis conectados y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier cosa y os agradecemos de nuevo muchísimo vuestra participación en este evento. Y esperamos veros en eventos posteriores que se organizarán en el nuevo programa de FP. Eva y Carlota, muchísimo ánimo. Yo creo que habéis tenido unos buenos mentores. Creo que además la labor de David ha sido fundamental. Creo que os ha dicho algunas verdades que muchas veces son incómodas, pero que también hay que saber. Y nada, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias.